Bienvenido a Redacción Digital SOS. Que no se te agoten las ideas. Mi nombre es Ana María y te invito a conectar conmigo para que aprendas a crear textos utilizando todo lo que te rodea como inspiración. Conviértete en el redactor autosuficiente que tu espacio digital necesita. Este podcast llega a ti gracias a Credacción, servicios de redacción para medios digitales. Conecta con Credacción a través de Facebook e Instagram. Además, si te gustan las reflexiones, visita el blog de La Vida Te Cuento, también a través de Facebook e Instagram. Gracias por acompañarme en este espacio. Estoy segura de que todo el contenido te será de mucha utilidad. En el episodio número 7, titulado Verbos comodines, una excusa para no pensar mucho, aprenderás qué son los verbos comodines y por qué su constante uso denota falta de vocabulario o el poco tiempo que le dedicas a tus escritos. Además, te daré ejemplos de este tipo de verbos y por cuáles puedes sustituirlos. No te despegues de este episodio. Comenzamos. Aprecio que conectes y aprendas conmigo a través de esta plataforma. Estuve desconectada por situaciones ajenas a mi voluntad, pero ya estamos de regreso. Lo que escucharás será una mini clase en la que aprenderás a identificar y a sustituir los verbos comodines por unos más precisos. Inicialmente, y para que comprendas mejor este tema, considero necesario repasar los siguientes 3 conceptos: verbo, comodín y precisión. Comienzo por el verbo. En términos generales, y por eso de no entrar en clasificaciones particulares, los verbos reflejan la acción o el estado del sujeto en una oración, o sea, la persona de quien se habla en una oración. Por ejemplo, en la oración Alejandro comió temprano, ¿cuál es la palabra que refleja la acción que se realiza? Si respondiste comió, tienes razón, ese es el verbo. Ahora repasaré lo que es un comodín. Tal vez recuerdes que en algunos juegos de cartas, barajas o naipes, o como les llames, hay una que tiene dibujado un joker, un bufón. Pues a esa carta, a ese naipe, a esa baraja se le llama comodín. Y su función generalmente es la de reemplazar a otra carta para obtener algún beneficio en particular. Ya repasé lo que es un verbo y lo que es un comodín. Así que ahora voy por la palabra precisión. La precisión en un texto se refiere a que se utilicen palabras específicas para nombrar lo que se desea expresar. Por ejemplo, en vez de decir busca los zapatos en el armario, pudieras decir busca las sandalias en el armario o busca los tenis en el armario. La precisión ayuda a que el receptor, la persona que nos escucha, nos entienda mejor. Pasa con frecuencia que nos acostumbramos a unas palabras demasiado generales, como la palabra zapatos, y olvidamos que podemos ser más específicos en cuanto a cuál tipo de zapatos quiero hacer referencia. Así que, verbos comodines pudiera definirse de la siguiente manera. Son verbos que usamos con demasiada frecuencia, incluso cuando hay otros verbos más precisos que podríamos utilizar. En el afán de escribir rápido usamos este tipo de palabras y esto provoca falta de precisión en un texto. Hace unos minutos te leí la siguiente oración. Alejandro comió temprano. ¿Crees que el verbo comió es el más preciso? Definitivamente no, pero que mucho lo usamos. De hecho, la oración es imprecisa. No sabemos si temprano se refiere a una hora de la mañana o si fue que cenó temprano, o sea, a las 2 o 3 de la tarde. Si bien el contexto podría ayudarnos a conocer la información, la realidad es que la utilización de un verbo más preciso ayudaría más. Pudieses decir, Alejandro desayunó temprano. Alejandro almorzó temprano. O Alejandro cenó temprano.
¿Notas cómo la información es más clara cuando utilizas un verbo más específico, una palabra más exacta, o sea, una palabra más precisa? Resulta que el verbo comer es un verbo comodín. Abusamos de su uso. Por eso, cada vez que vayas a utilizarlo, piensa si pudieras sustituirlo por desayunar, almorzar, merendar o cenar. No es que no puedas emplear el verbo comer, es que evites abusar de su uso. ¿Ok? En las redes sociales tienes apenas como 5 segundos para que alguien conecte con lo que publicas y decida leerlo. La falta de precisión no ayudará con esa conexión. Ahora que estás más claro sobre lo que es un verbo comodín y lo importante que es evitarlos para así lograr que un texto sea más preciso, te mencionaré verbos comodines y herramientas que te pueden ayudar a identificar verbos más precisos que puedan sustituirlos. Voy a mencionar 4 verbos comodines y comienzo con el verbo comodín número 1, hacer. Haz un viaje a Atlanta, la pasarás genial. Viaja a Atlanta, la pasarás genial. Luisa hará una fiesta en su casa. Luisa celebrará una fiesta en su casa. Adolfo y yo hicimos la comida. Adolfo y yo preparamos la comida o Adolfo y yo cocinamos. Sofía hizo un bizcocho. Sofía horneó un bizcocho. Como habrás podido notar, no es tan difícil sustituir un verbo comodín, pero requiere que pienses un poco más y si no se te ocurre ninguna opción, al final de este episodio te mencionaré herramientas tradicionales y digitales que podrás utilizar para encontrar sustitutos de estos verbos. Continuamos con el segundo ejemplo de un verbo comodín, el verbo poner. Escucha los siguientes ejemplos de su uso y las opciones que pudieras utilizar para intercambiarlos. Puse el abrigo en la gaveta. Guardé el abrigo en la gaveta. Ya pusieron el acondicionador de aire. Ya instalaron el acondicionador de aire. Debes poner en orden todos los documentos. Debes ordenar todos los documentos. Pon todos los limones en esa caja. Echa todos los limones en esa caja. Continuamos con el tercer ejemplo de un verbo comodín, tener. Escucha los siguientes ejemplos de su uso y las opciones que pudieras utilizar para reemplazarlos. José tiene dinero en una cuenta en la cooperativa. José guarda dinero en una cuenta en la cooperativa o José ahorra dinero en una cuenta en la cooperativa. La ley 122 tiene 34 artículos. La ley 122 contiene 34 artículos o la ley 122 consta de 34 artículos. Ese hotel tiene todas las amenidades que buscas. Ese hotel ofrece o incluye o proporciona todas las amenidades que buscas. Continuamos con el último ejemplo de verbo comodín, coger. En el caso particular de este verbo, debes saber que tiene distintas acepciones dependiendo del contexto. El verbo coger tiene una connotación vulgar que se relaciona con el acto sexual. Sin embargo, también es utilizado como sinónimo de agarrar, recoger, tomar alguna ruta direccional, tomar un curso o clase, y es posible que haya olvidado mencionar algún otro modo de uso. Igualmente me parece pertinente dejarles saber que aunque en Puerto Rico es muy común el uso de este verbo, en otros países, por el contrario, la única connotación que suelen darle es la de índole sexual. Por lo tanto, evita su uso en países como Venezuela o México. Ahora, escucha los siguientes ejemplos de su uso y las opciones que pudieras utilizar para cambiarlos. Yo cogí las llaves del piso. Yo recogí o yo levanté las llaves del piso.
Coges ese semáforo, luego coges a la derecha. Cruzas ese semáforo, luego doblas a la derecha. Ya cogí la clase de publicidad 101. Ya cursé o ya tomé la clase de publicidad 101. Estos no son los únicos verbos comodines, existen más y te invito a que investigues por tu cuenta más ejemplos. Algunas herramientas que pudieran ayudarte a encontrar sustitutos para los verbos comodines lo son los diccionarios de definiciones, impresos o digitales, la herramienta de sinónimos en Microsoft Word, diccionarios de sinónimos y antónimos, e incluso herramientas de inteligencia artificial en la que le pidas sustituciones de verbos como ChatGPT. No olvides leer las notas del episodio, ya que te incluiré algunos enlaces. Importante, te recuerdo que la herramienta más importante eres tú y el tiempo que le dediques a escribir. Grandes cosas suceden cuando te desconectas del mundo virtual para darle paso a toda esa información que albergas en tu cerebro y que solo necesitas unos segundos para que la busques. Si lo que escuchaste hizo que conectaras con las temáticas que se trabajarán en este podcast, entonces no puedes perderte el contenido que constantemente se publicará. Te espero en este podcast Redacción Digital SOS los días 15 y 30 de cada mes a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, para que disfrutes de un nuevo, útil y refrescante episodio. También puedes conectarte a las redes sociales de Credacción, en las que constantemente estaré publicando contenido de valor relacionado con la redacción para medios digitales. Ahora sí, me despido de este episodio, pero no sin antes solicitarte lo siguiente. Número 1. Si luego de escuchar este podcast se te ocurre algún tema que quisieras que discuta o quieres consultarme algo, sígueme y escríbeme a través de las redes sociales de Credacción. Te dejaré la información en las notas del episodio. Y número 2, si consideraste valioso el contenido de Redacción Digital SOS, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña. Nuevamente, gracias por conectarte conmigo a través de esta maravillosa plataforma. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda lo que dijo la escritora argentina Eve Ujalt. A escribir se aprende escribiendo. Es un trabajo, se aprende haciéndolo, como cualquier otra disciplina. Bye.